Macron ha enfurecido a Estados Unidos. ¿Pero por qué? Por sus recientes declaraciones sobre enviar tropas occidentales a Ucrania, lo que ha desatado, por supuesto, tensiones dentro de la OTAN. Según Bloomberg, este movimiento de Macron no solo provocó una recriminación inmediata y pública por parte del canciller alemán Olaf Scholz, sino también la ira de los funcionarios estadounidenses. Dicen que esto podría fomentar un enfrentamiento con Moscú. ¿Qué implica esto? Que Macron está empujando los límites, desafiando la prudencia y posiblemente aislando a Francia dentro de la alianza. La pregunta entonces que surge aquí es, ¿qué está Macron intentando lograr? Algunos ven en él al jefe de facto de la política exterior europea, alguien dispuesto a adoptar una postura más firme frente a Rusia. Pero ¿cuál es el costo de esto? Bueno, el desacuerdo dentro de la OTAN y un posible aislamiento, pues son algunos. Hablemos de cifras, porque revelan más que 1000 palabras. Macron, al frente de Francia, pues proyecta una imagen de firmeza frente a Rusia. Pero ¿cómo se traduce esto en apoyo tangible a Ucrania? Bueno, Francia ha comprometido menos de 2.000 millones de euros en ayuda, en un marcado contraste con los 22.000 millones de Berlín. Sí, han escuchado bien, hay una diferencia abismal de 20.000 millones de euros. ¿Cómo puede Francia, con su economía siendo la séptima más grande del mundo, quedarse tan atrás en la carrera de la solidaridad europea hacia Ucrania? Bueno, Macron defiende que las modernas armas francesas tienen un impacto desproporcionado en el campo de batalla, sugiriendo que la calidad supera la cantidad. Pero profundicemos un poco más en esto. ¿Qué significa exactamente? Bueno, Francia ha enviado equipos avanzados como los sistemas de defensa antiaérea Mistral y los cañones autopropulsados Caesar. Estos son, sin duda, activos militares potentes, con el Caesar siendo reconocido como movilidad y precisión, pero aquí surge la pregunta crítica. ¿Es esta contribución tecnológicamente avanzada suficiente para equilibrar la disparidad en el volumen de la ayuda? Bueno, vamos a ver las cifras más de cerca. Los sistemas Caesar, por ejemplo, cuestan alrededor de 5 millones de euros por unidad. Aunque no se ha publicado la cantidad exacta enviada, es evidente que estos no pueden compensar la gran brecha financiera por sí solos. Además, el apoyo no solo se mide en términos monetarios o de equipamiento militar. La ayuda humanitaria, la formación de las tropas y la asistencia económica también juegan un papel vital. Entonces, ¿por qué esta disparidad? Bueno, algunos argumentan que Francia está jugando un juego estratégico, manteniendo una postura equilibrada, pues para mostrar apoyo y evitar una escalada que podría llevar a un conflicto directo con Rusia. Sin embargo, este enfoque ha generado críticas. Se le acusa a Macron de querer tener un pie en ambos lados, buscando liderar la política europea sin arriesgar demasiado en términos financieros o términos militares. Más allá de las cifras, esta percepción de compromiso, cuando comparamos el 0.8% del Producto Interno Bruto francés destinado a ayuda militar con el 2.7% del Producto Interno Bruto de Alemania, es evidente la desigualdad de Francia, obviamente con sus aportaciones de la OTAN frente a otras potencias como Alemania, y ya ni se diga frente a Estados Unidos. Este contraste es aún más notable si consideramos que Francia ha sido tradicionalmente vista como una potencia militar líder en Europa. ¿Qué mensaje envía esto a sus aliados y a Rusia? Macron, antes de sus declaraciones, ya se perfilaba como una figura líder en la Unión Europea, especialmente después de la salida del Reino Unido de la Unión y de las divisiones dentro del gobierno alemán. Su enfoque en la agresión rusa y en la crisis como la de Gaza ha sido claro, pero no todos están convencidos de que sea el mejor para liderar. Pero volviendo a su comentario sobre las botas sobre el terreno, no solo generó tensiones con aliados como Estados Unidos y Alemania, sino que también planteó dudas sobre la seguridad operativa. Funcionarios anónimos mencionaron que ya hay personal de varios países discretamente en Ucrania, lo que hace que tales declaraciones sean problemáticas. La retórica de Macron puede verse como un intento de mantener a Putin adivinando, pero ¿ha calculado mal los riesgos? Al forzar a Alemania a descartar públicamente el envío de tropas, parece haber disipado cualquier ambigüedad sobre las líneas rojas de los aliados.
En cuanto a la unidad militar de Europa, pues es crucial, especialmente ahora que Putin se siente pues más fuerte por su victoria en las elecciones que se llevaron a cabo en Rusia, pues además las dudas sobre el suministro de armas a Ucrania están persistiendo. Y no olvidemos la política interna francesa. Macron está usando Ucrania como un punto focal en la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, presentando a su rival de extrema derecha como aliada de Putin. Entonces, si esa jugada no le está saliendo muy bien, se le va a caer el teatro de que su contraparte es una aliada de Putin y que él es el salvador. Es electoral esto. Toda esta rabieta ha sido una propaganda electoral muy cara para el mundo, Alba. O sea, ¿cómo puedes empujar a la OTAN al límite de una guerra para elevar puntos en tu próxima elección de tu país? Estamos hablando de... Güey, ¿podrías explotar la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué te pasa? Es el clásico, perdón que hable así de coloquial, pero para que lo entendamos, es el clásico compa que todos alguna vez tenemos o tuvimos, que va al antro, dice que él no toma, pero se bebe todos los refrescos que incluye la botella. Y a la hora de pagar saca 20 pesos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿cuánto aporta realmente a la OTAN? Nada. El 0.8%. O sea... pero es el que quiere guerra con Rusia. Pero es el que hay que mandar tropas, hay que mandar todo. O sea, viéndolo así, amigos, se supone que la OTAN está financiando y ayudando a Ucrania. Ok, no vamos a discutir si eso está bien, si eso está mal. Eso se lo dejamos a cada quien. Están ayudándola. Se supone que todos están aportando por igual. Bueno, Estados Unidos es el que más ha aportado. Eso no se discute, ni siquiera está en tela de juicio. Todos lo sabemos. Sí, es el que más dinero le ha dado. Eso no hay ni quien se le acerque, ¿no? Por eso, oye, ya que estás tan rabiosa, ya que estás tan envalentonado, pues siquiera apórtale, ¿no? Les estás poniendo más señalándoles. Hay que mandar soldados, hay que mandar esto. Con tu 0.8% quieres tomar las decisiones que porque hacen la diferencia sus armas. Ok, no se sabe cuántas armas le mandó. Valen $5 millones. ¿Cuánto valen los Patriots? No les mandaron misiles, o sea, no les mandaron el armamento, pero les mandaron los Patriots. Los Patriots, cada uno vale $1,000 millones. Y él les mandó armas de 5 millones. Ok, no está mal. Pero cuando ves que al otro lado le han mandado 22,000 millones... y tú solo le has dado 2,000 millones y eres el que más cacarea el huevo, dices, pues como que mira, no. Por ejemplo, yo aquí tengo un último corte, el año pasado, pues, de cuánto aportaron los países miembros de la OTAN de dinero a la OTAN. Uh-huh. O sea, estamos en el antro, ¿cuánto pone por la botella cada quien? Francia, les digo, es el típico de, no, yo no tomo, y se echó todos los refrescos que incluía la botella y sale con sus 20 pesos. En el 2023, fíjense, por ejemplo, Polonia invirtió el 3.9% de su Producto Interno Bruto. Después, fíjense, Estados Unidos no fue el número 1 en porcentaje, sino que fue el número 2. El número 1 fue Polonia, 3.9% de su PIB. Estados Unidos fue el 3.49%, claro, pero la economía de Estados Unidos es mucho, pero mucho más grande que la de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que ese 3.49 se vuelve un dineral comparado con el 3.9 de Polonia, pero no está mal para Polonia porque a pesar de ser un país chico, le aportó a la mesa bastante. Grecia, el 3.1, Estonia, el 2.73, Lituania, el 2.54. Y hasta el final de la lista, Alba, como tú bien dijiste, Francia. No, y dices, no, como que no concuerda, sobre todo cuando es la séptima economía. O sea, estás viendo que economías más pequeñas le están aportando más, pero es el que más belicoso anda. ¿Es el que quiere más... la guerra? Sí, es el más provocador, que dices, ok, hermano, ¿estás listo para lanzar golpes? Ponle dinero. Ponle dinero. Porque es muy bonito querer disponer del dinero ajeno y querer mandar a construir cosas con dinero ajeno. O sea, que te duela también. O sea, si quieres disponer, que te duela, apórtale. Y no estoy a favor de la guerra y no estoy a favor de nada.
Pero cuando vemos este tipo de declaraciones del tipo, dices, bueno, es que a lo mejor Francia le está poniendo pues un billetón y por eso se siente... Sí, ya digo, ha de tener Pues sí. un ejército muy, pero muy No, enorme. y les ha de haber mandado una cantidad obscena de armas. El y- dinero no es problema, ¿no? Exacto. Pero sí resultó ser el problema, Pues porque sí. solo les ha dado 2,000 millones. Y qué bueno, o sea, está bien a lo mejor. Qué bueno que está viendo primero por los intereses de Francia y todo lo demás. Pero entonces bájale 3 rayitas, hermano. No estás en posición de ponerte en esa... Pues al tú por tú con tus 2,000 millones, cuando ves que Berlín le está poniendo 22,000, te lleva 20,000 de ventaja. Y Alemania está en recesión. Está Claro. dentro del G7 en recesión. Y Tú aún no así estás- le está dando más. Exacto, tú no estás en esos problemas económicos, pero sí eres el que le anda atiza y atiza al fogón. Todos los que le aportan más, no contando no contando Biden, ¿verdad? Pero los demás de la Unión Europea que le aportan más están así como de, hey, espérate, tranquilo, no se trata de eso. Y el que menos es el que más, el fanfarrón. Claro. Pero bueno, dice nuestra amiga Yoshi, primera vez que los agarro en directo, saludos desde Nicaragua. Saludos a la hermosa Nicaragua. Mario Iván Zamarrón Vázquez, cuando hay guerra significa que hay mucho dinero para matar personas. Increíble, sí. Y para que muchos se lleven muchísimo dinero, como la industria armamentística. Es por eso que decimos, ¿para qué le hace tanto al cuento Macron? Gerardo López, ¿es en vivo? No juegan con mi corazón. Claro que estamos en vivo, amigo. Bienvenido. Sí, bienvenido. Claro. Gracias a Bruno Hernández y a todos los que están Uy, aquí. desde el hermoso Irapuato. A nuestros administradores, 1111 Mr. Palomino, ya llegó. No, Balgin. Ya Balgin. llegó. Saludos a todos. Vamos al Gin. Nos toca descansar hoy del Hoy, Gin, por fin, amigo. descansamos Sí. un ratito. Gracias a nuestra amiga Joana Rubiano, que siempre está también aquí conectada Sí, con muchas nosotros. gracias, Hasta amiga. la bella Venezuela. Abdiel Guantes dice, Sí. está de moda la economía de guerra. El problema, amigos, es que al final del día no hay dinero. Yo creo que vamos a hablar en un podcast especialmente del tema de los eurobonos que se están discutiendo en la Unión Europea, que es la tanda de las armas. A ver a quién le toca el número 1, y a ver quién se queda con el 0, Alba. En una de esas sí es Macron, no lo dudes. Pues, con Es eso- la señora de la tanda que se queda con el 0. En una de esas sí es cierto. ¿Sí? Y los eurobonos son porque no hay dinero para armas, la OTAN no tiene dinero suficiente para armas y entonces están estudiando la posibilidad de endeudarse con esta emisión de eurobonos para armar a la OTAN porque se acabaron sus reservas de armas y bueno. Medio Oriente está acusando a las tropas militares estadounidenses de un serio ataque coordinado en la provincia de Deir ez-Zor, en Siria. Un bombardeo. ¿Qué resultó precisamente de todo esto? Pues resulta que la muerte de 7 soldados y un civil. ¿Y por qué surge esta acusación en contra de Estados Unidos? La lógica nos llevaría a pensar, ¿por qué no? Pero en esta ocasión hay razones para pensar por qué tal vez esto sea falso. Según fuentes sirias, las fuerzas estadounidenses están detrás de estos ataques, aunque Washington ha negado cualquier participación. Hasta aquí nada extraño. Pero un actor más podría estar moviendo los hilos detrás de esto. La tensión está aumentando y nadie está listo para lo que puede pasar cuando el verdadero autor después de esto salga, porque de verdad estamos hablando de una escalada militar en Medio Oriente. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Hablemos de los hechos. Estos ataques son los primeros en golpear de hecho el este de Siria desde el principio de febrero y sucedieron precisamente horas después de que un avión iraní, supuestamente transportando armas y miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, cosa que no está confirmada, aterrizara en el aeropuerto de Deir ez-Zor. Medios sirios de hecho informaron que los ataques atribuidos a Estados Unidos dejaron 32 heridos, incluidos civiles. Pero aquí es precisamente donde la historia se complica. La subsecretaría de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, afirmó que Estados Unidos no realizó estos ataques en Siria la noche pasada, hace apenas unas horas. La pregunta es, si no fue Washington, entonces, ¿quién fue? ¿Quiénes son los responsables? La incertidumbre hoy está aumentando mientras hay un sospechoso que parece tomar más fuerza incluso y lógica que los ataques que provengan de Washington. ¿Saben quién es? El ejército israelí, que no ha hecho comentarios al respecto a pesar
de que se ha también implicado que podría ser una de las serias sospechas que estarían detrás de estos ataques. Por un lado tenemos la negación de Estados Unidos sobre su participación en estos ataques aéreos en Medio Oriente, y eso nos lleva a preguntarnos y a sospechar quiénes son los culpables. Con el Pentágono por un lado diciendo que ellos no fueron, pero por el otro lado el ejército israelí guardando silencio total, que a diferencia del Pentágono, ellos no han salido a decir si fuimos o no fuimos, y entonces surgen preguntas inevitables sobre quién realmente está detrás de estos actos en Medio Oriente. Para ilustrarlo de otra manera, es como si misteriosamente alguien botara un cerillo en medio de una bodega de pólvora. ¿Podría Israel ser el actor de esto para incitar a una guerra en Medio Oriente que involucraría a otras regiones del mundo y muy probablemente hablaríamos de una escalada global? Miren, hay que analizar los hechos precisamente que ocurrieron detrás de estos ataques. Israel tiene ahora un historial de operaciones militares en Siria ya muy amplio. De hecho, después de Washington, o al mismo nivel, tienen ya objetivos declarados para contrarrestar la influencia iraní en la región. Y la presencia de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y sus aliados en Siria han sido, por supuesto, una verdadera preocupación para Israel, que está viendo en la consolidación de fuerzas proiraníes que están cada vez más cerca de sus fronteras, pues evidentemente una amenaza directa a su seguridad nacional. Así que un ataque israelí en Siria, aunque no está confirmado, no sería algo descabellado de suponer. ¿Por qué? Pues porque Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos en Siria confirmados en los últimos años, pero este es totalmente diferente. Está apuntando a una infraestructura militar. Ahí hay depósitos de armas, hay convoys vinculados a Irán y a Hezbollah. Por eso les digo que es como si alguien misteriosamente hubiera tirado un cerillo en medio de una bodega llena de pólvora. Y el escenario actual nos está revelando precisamente una dinámica todavía más compleja y más preocupante. Israel en las últimas semanas ha intensificado ya su postura militar, extendiendo su alcance mucho más allá de Siria, y la negativa a atacar el cese al fuego total, a acatar lo que la ONU acaba de decir hace algunas horas, 48 horas no más. También se ha negado Israel a la extensión de sus operaciones en el Líbano, a cesar los ataques en Líbano, porque ya no nada más Israel está atacando Palestina, también Líbano, y eso está demostrando una estrategia muy agresiva de las fuerzas israelíes que están escalando las tensiones en toda la región y que no están, por supuesto, atendiendo recomendaciones ni sugerencias ni de la ONU y a este punto ni siquiera de Washington. Después de esto, recuerdan ustedes que hablábamos precisamente aquí en esta mesa hace unos días acerca de esta nota tan terrible de la expropiación de 800 hectáreas en Cisjordania por parte de Israel. Es un robo, es un asalto. Las tropas israelíes básicamente están matando o exterminando a todos los palestinos. Después de que bombardean, pasan las barredoras, los bulldozers, limpian el terreno y entonces Netanyahu está expropiando el terreno bombardeado, en donde masacraron a familias enteras, y está decretando que ahora es propiedad israelí en Cisjordania. Incluso Washington, que era uno de los protectores de Israel, ha salido a decir que esto es condenable y que es un robo y que va en contra del derecho internacional. Estamos hablando de la expropiación más grande de suelo palestino por parte de Israel en épocas recientes. Es una invasión ilegal. Y esto nos está mostrando, amigos, ¿por qué lo comento esto? Porque no es un hecho aislado, es un patrón de expansionismo, de confrontación. Y lo que hay que preguntarnos hoy es qué o quién está impulsando a Israel a tomar estas acciones. Más allá de las justificaciones de seguridad nacional y de defensa territorial, las acciones de Israel hoy sugieren una estrategia para consolidar no solamente su control en las áreas disputadas de Cisjordania, sino también para intentar ampliar su área de influencia en Medio Oriente. Y eso es peligroso porque estamos hablando de una confrontación inminente, si sigue como va, con Irán. Y la presencia de Irán en Siria, precisamente, con su apoyo a grupos como Hezbollah,
ha sido un detonante clave para todos estos ataques y hoy se está viendo en ellos precisamente un intento, o así lo percibe Israel, como un intento de cercarlo y de aumentar la presión militar en la región y por eso estos ataques. Pero el ataque no solamente causó bajas, también infligió daños a las propiedades públicas y privadas, a objetivos no civiles. Hay muchos informes, de hecho, en Medio Oriente que inicialmente habían reportado que al menos había 6 muertos y unos 20 heridos civiles debido a los ataques en esta zona en Deir ez-Zor, que no ha salido nadie en estos momentos a atribuirse el golpe. Se extendió a otras ciudades, de hecho, como Al-Suwayya, y detrás de este incidente definitivamente algo se esconde, porque una aeronave que hasta el momento está no identificada, posiblemente israelí o tal vez estadounidense, no descartemos nada, realizó incursiones en posiciones de milicias iraníes de las tropas de Irán en Deir ez-Zor y eso resultó en muertos y heridos, un ataque directo a sus tropas militares. Horas después de que sucedió esto, se mencionó el aterrizaje del avión de Irán y eso todavía le agregó todavía más tensión al asunto porque hablábamos de un avión, repito, de corte militar. Y esto, que es un informe de varios medios árabes de la región en donde se están señalando que entre los heridos hay un comandante de alto rango de Irán, que es Haj Askar. Y de hecho ya por esta muerte de este comandante, varios analistas en Damasco están sugiriendo que el objetivo, que es el antiguo, lo que era antes el antiguo cuartel de Haj Askar, estaba vacío y había sido evacuado previamente, pero que pudo haber sido este el objetivo principal. ¿Por qué Irán y sus aliados son los objetivos frecuentes en esta región? Pues porque Irán precisamente está buscando mantener esta presencia fuerte en las áreas fronterizas con Irak, controlando por supuesto rutas claves para el movimiento de armas hacia Siria, y esto está provocando ataques, repito, de Israel o de Washington, no lo sabemos, pero están enfocándose en posiciones militares iraníes, eso sí está confirmado, y también en grupos respaldados por Teherán en Siria. Estos recientes ataques, de hecho, están marcando la primera ofensiva en esta parte de Siria desde que comenzó el año, cuando Estados Unidos había respondido, recuerdan, a un ataque mortal con drones contra una base estadounidense en Jordania, que había matado en ese momento a 29 combatientes proiraníes. Hoy el balance actualizado de estos ataques en Deir ez-Zor incluye a 16 combatientes proiraníes muertos, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, y entre ellos hoy se informa que había también un asesor de la Guardia Revolucionaria iraní, como repito, 2 escoltas de seguridad también, y todo esto significa algo más en el esquema de la geopolítica mundial, porque estos incidentes nos están mostrando, amigos, como ya lo habíamos mencionado antes, que si una guerra mundial puede estallar por lo más delgado, esa región más delgada del mundo en la geopolítica es Medio Oriente. Es un enredo de alianzas, es un enredo de enemistades, y ahora con la presencia de estos actores desconocidos tirando cerillos a las bodegas de pólvora geopolítica que hay en Medio Oriente, la pregunta es quién, qué pretenden y por qué. Hay que recordar, y yo repito, en política y en geopolítica no hay casualidades, que este ataque anónimo que parece culpar a Estados Unidos mientras que el Pentágono sale a decir que no fue. Extraño porque el Pentágono nunca niega sus afirmaciones tratándose de Medio Oriente. Siempre cuando se trata de ataques en Siria, el Pentágono ha asumido una posición de sí fui yo y qué. Ahora no, ahora están diciendo no, esta sí no fue mía. Y entonces todos los culpables están señalando a Israel justo horas después de que Estados Unidos se abstuviera en el Consejo de Seguridad de la ONU para que se aprobara junto con Rusia y China. Es decir, Estados Unidos de alguna manera se puso de acuerdo con Rusia y China, que son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, para jalarle las orejas a Israel y para decir tienes que parar el fuego en Palestina inmediatamente. Y esto por supuesto que molestó demasiado a Netanyahu, que no podríamos decir que se han roto las relaciones diplomáticas, pero por lo pronto sí se suspendió incluso una visita de altos asesores israelíes a Washington, a la Casa Blanca, y esto nos habla precisamente cómo incluso horas después salió el primer ministro israelí a decir que no le importaba las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que estaba decepcionado de la posición de Washington y que ellos iban a seguir con lo suyo, Alba.
Acto seguido, horas después, pasa este ataque en el que parece estarse culpando a Washington. Y usualmente diríamos, es lo más probable porque siempre atacan. Claro. Pero ellos nunca tienen el empacho en decir, tratándose de Siria, sí fui yo y qué. Claro, cuando se trata de esa zona, ellos así como tú dices, ¿no? Sí, lo hice yo y lo hice porque se comprometía mi seguridad de O mis porque bases sí. o por lo que sea. Siempre lo aceptan. En este caso, no. Y a mí se me hace que fue... Porque coincide, dirías tú, el timing. Coincide. Primero se abstiene Estados Unidos en el foro de la ONU para lo donde piden el cese total del fuego. Sí. Obviamente a Israel eso no le pareció porque antes Estados Unidos había estado mediando así como de no total, parcial, que permita esto, que pase esto. Entonces, pues... no estuvo de acuerdo con Israel y viene la represalia. Hace el ataque a Israel. ¿A quién iban a culpar primero? Por supuesto a Estados Unidos, que tiene una amplia presencia en esa zona por muchísimo tiempo. Entonces sabía que el primero al que le iban a chocar el muertito, pues iba a ser a Estados Unidos. Aunque la Casa Blanca enseguida salió y lo negó, pues queda como que entredicho porque sabe que hay relaciones tensas en la zona entre Estados Unidos y entre Siria. Entonces... sí, fue una jugada como que medio inteligente de Netanyahu, pero todo está apuntando hacia Israel. ¿Por qué? Porque también si recordamos... inteligente pero baja porque se trata de uno de sus supuestos pues cuatachos, sí, pero ¿no? en este momento, pues él es el todopoderoso. O sea, le están pidiendo que pare, le han pedido y no para. O sea, a él las reglas de la guerra y las reglas internacionales no le importan. Y no la sigue. Para él no aplica. Está como la de la chilena que yo necesito reglas especiales, ¿no? Sí. Así está Netanyahu. Él necesita reglas especiales que solo lo benefician a él. No le vienen las reglas internacionales que hay de la guerra y lo demás. No le convienen, no le sirven. Entonces, él necesita especiales y como no se las han hecho a medida, entonces, pues, presiona a sus aliados y sus aliados no ceden. Hace los ataques para que se los achaquen a ellos. Es una jugada inteligente, entre comillas, porque ahora el que está metiendo en aprietos es Estados Unidos. Aunque Estados Unidos está diciendo, no fui yo, todo el mundo está así como de, ¿será? Sí, y lo que pasa es que recordemos, de hecho estamos en un año electoral en Estados Unidos y Biden ha tratado de esquivar las tensiones directas con Irán, porque esto le representan puntos negativos en su campaña, en la reelección. Es lo que menos quiere en estos momentos, es tensar las relaciones con Irán, porque los republicanos lo habían tachado de débil frente a las relaciones diplomáticas contra Irán, después de que retirara primero la denominación de grupos terroristas a los hutíes y después las regresara, y después de que se reportaran ataques a bases estadounidenses. Y los republicanos habían dicho que básicamente se había exhibido a las fuerzas estadounidenses como débiles en la región de Medio Oriente. Entonces, lo que menos quiere en estos momentos Biden es que estalle un conflicto en donde se involucra a Washington en Medio Oriente y alguien le tira un cerillo a la bodega de pólvora. También en el momento en donde Israel ha dicho que va a guardar prudencia por lo pronto, que va a esperar. ¿Esperar a qué? Hoy los analistas están diciendo esperar a la reelección, porque Israel está apostando a que gane Trump y entonces deshacerse de esta posición de Biden. Solamente que ayer Trump también salió a decir que Israel está cometiendo un grave error. Entonces está cada vez quedándose solo en el escenario internacional. Y... sí, sobre todo porque cuando Donald Trump fue presidente, ¿recuerdas que movió la embajada de Estados Unidos a Israel? Entonces eso le da cierta seguridad a Netanyahu de que en Trump puede tener un aliado frente por su yerno que es judío. Sí, pero una cosa es ser judío y otra cosa es muy diferente, ser un monstruo. Y lo que Netanyahu está haciendo es literalmente ser un monstruo, porque estamos hablando de un exterminio étnico que tanto se condenó en la humanidad en contra del pueblo judío y que no queremos que se repita. Ni contra el pueblo judío, pero tampoco contra el pueblo palestino. Exacto. Entonces, no te puedes escudar en decir soy judío con una justificación. Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, sí, el yerno de Donald Trump es judío, pero no porque seas judío, practiques la religión judía, quiere decir que estás de acuerdo con las acciones que está haciendo Netanyahu. Claro. O sea, hay muchísimos
judíos de nacionalidad y practicantes del judaísmo que no están de acuerdo con las acciones de Netanyahu. O sea, decir Israel no quiere decir que sea todos los israelíes, todos los practicantes del judaísmo que están de acuerdo con Netanyahu. Desafortunadamente se dice Israel porque el que representa a Israel internacionalmente pues es Netanyahu. La cuestión es es como que... cuando se dice Estados Unidos. No es que todos los estadounidenses están de acuerdo con las acciones de Biden. De una administración. Pero exacto, se dice Estados Unidos porque son las acciones y las decisiones que toma Biden, como cuando se dice México. Pues ya salió Trump y dijo que tampoco está de acuerdo, que está cometiendo un grave error. Lo que sí dijo es que si él hubiera seguido siendo presidente, jamás no se hubiera atrevido a eso. Pero que Israel está cometiendo un grave error, como diciendo, no creas que conmigo las cosas van a ser diferentes. Algo que sí es cierto es que Biden ha sido débil frente a Israel. Israel le dice no y el otro se queda callado, así como, bueno, yo ya te dije, pero pues si no quieres, allá tú. Y Trump es un tipo que no acepta un no. Golpea la mesa y va la amenaza. Primero va la oferta y después va la amenaza. Entonces, pues vamos a ver cómo resulta esto, Alba, porque definitivamente esto está representando una escalada en la tensión global. Y también, repito, cuando vemos esta nota hoy en día, lo que debemos de pensar literalmente es que algún maldosillo tiró un cerillo encendido en medio de una bodega de pólvora para Washington para en sacar su provecho. escenario electoral. ¿Quién? Y hay que pensar, ¿quién? Parece que la paciencia de Vladimir Putin se ha agotado. ¿Qué está sucediendo en el frente de Ucrania? ¿Y cuál es la próxima gran movida del Kremlin? La respuesta es asombrosa. Rusia está preparando una fuerza de batalla, movilizando 100,000 soldados más para una posible ofensiva a gran escala, nunca vista para este verano. ¿Por qué esta cifra es tan importante? Por sí sola, ya de por sí es asombrosa. 100,000 soldados adicionales a todos los que ya están. Es un número gigantesco, pero también está marcando una escalada considerable en las capacidades de combate que Rusia hoy está dispuesto a desplegar en el campo de batalla. El teniente general Oleksandr Pavlyuk, el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, de hecho ya confirmó este dato y ha lanzado una advertencia severa del riesgo que se corre en Ucrania sin la urgente ayuda de Occidente. Después de la captura de Avdiivka, recuerdan ustedes que se había anunciado mucho en la región precisamente del Donetsk, Rusia ha logrado grandes avances y muy rápidos, algunos graduales y después fueron acelerándose y en parte debido a la escasez, por supuesto, de suministros, de municiones, de armas de Kiev por parte de sus socios occidentales. Y parece que Putin estaba esperando justamente este momento para asestar su golpe final después de que una serie de ataques con drones ucranianos se habían estado intensificando e incursiones en algunas pequeñas comunidades de la frontera de Rusia con Ucrania. ¿Qué nos dice esto? Que la paciencia de Vladimir Putin tal vez se ha agotado y que el campo de batalla está cambiando drásticamente y sobre todo en los próximos meses. Lo que vamos a ver va a dar un giro fundamental en el frente de batalla y la dinámica de la guerra se está intensificando aún más. Desde Moscú el tono de la discusión, por cierto, ya cambió drásticamente. Ya no se hablan hoy de acuerdos de paz, ya no se habla de mesas de diálogos, ya no hay propuestas de discusión. Parece que se agotó esa carta. ¿Qué significa ahora realmente cuando se admite estar en un estado de guerra total, como lo hizo precisamente Putin hace unos días en contra de Ucrania? Ese reconocimiento, aunque parece que no era algo nuevo, porque esta guerra lleva más de 2 años, así que el hecho de que Rusia diga que está en un estado de guerra total no pareciera la gran cosa. Ya lo sabíamos. Pero cuando se habla de un reclutamiento de 100,000 nuevas tropas, de 100,000 nuevos soldados para enviarlos al frente de batalla pronto, entonces estamos hablando de un ataque masivo que no solamente está resonando en el campo de batalla, sino que también, por supuesto, que está cimbrando a las esferas políticas internacionales, a la propia OTAN, que hoy está poniendo sus barbas a remojar. Imagínense la magnitud de esto. Tan solo hablemos de lo que vimos en los días pasados. 90 misiles y 60 drones suicidas lanzados o llamados kamikazes,
lanzados contra ciudades y pueblos ucranianos. Estos números no son solamente estadísticas, por supuesto que es una escalada significativa en la intensidad y en la frecuencia con la que estamos viendo estos ataques. Y se está marcando, por supuesto, un giro en la naturaleza del campo de batalla. ¿Por qué este cambio de narrativa ahora? Rusia, que hasta ahora ha descrito sus acciones militares en Ucrania como operaciones militares especiales, hoy parece estar cambiando el discurso y reconociendo implícitamente el alcance y la seriedad de la situación. Quiere dar un manotazo final en la mesa. Y aunque públicamente se está evitando la palabra guerra, las acciones, por supuesto, que ya son más que evidentes hasta este punto. De hecho, el portavoz de Vladimir Putin lo dijo muy claro. El conflicto, dijo, se ha convertido en una guerra de facto. Fueron literalmente sus palabras. Y ese término, cuando lo vemos aquí en las líneas de facto, pues implica una guerra en la práctica y no en el papel. Y también está subrayando, por supuesto, la intervención militar y con el apoyo que Ucrania tenía, estaba estancándose en algún punto los frentes de batalla. Pero parece que ese escudo protector se ha caído de pronto y la influencia en la percepción y la realidad del conflicto cambiaron de una noche para otra. ¿Qué implica ahora esto para el teatro de operaciones y sobre todo para el juego político de Rusia y la OTAN? Ni siquiera se trata esto de Ucrania. Ucrania es el afectado, pero las implicaciones son mundiales. Cuando se admite este estado de guerra, Rusia no solamente está justificando sus acciones militares recientes, sino que también está preparando el terreno para un asalto final, como no se ha visto, con 100,000 nuevos soldados y además con los ataques que se han reportado con misiles, con drones, que no han sido solamente una demostración más de fuerza. Es un claro indicador de hasta dónde se está dispuesto a llegar en los próximos meses para poner punto final a la guerra y no en una mesa de diálogo. La admisión de este estado de guerra también nos está diciendo que hay un cambio, por supuesto, en la estrategia de comunicación del Kremlin y también en el campo de guerra. En lugar de minimizar la situación o digamos de presentarla como una intervención limitada, hoy lo que está haciendo Moscú es prepararse para una lucha probablemente larga, posiblemente anticipándose a un mayor compromiso militar y a una mayor resistencia. Y esto está desconcertando muchísimo, pero muchísimo a la OTAN. Porque en lugar de que se esté hablando de un asalto final breve, de un manotazo final, el hecho de que se esté ordenando la producción masiva, por ejemplo, de bombas FAB-3000, el hecho de que se esté reclutando una cantidad masiva de soldados rusos, 100,000, no es solamente como prepararse para una guerra con Ucrania, es reponer sus stocks de las bodegas de armamento que Rusia tiene, es reponer las filas de soldados rusos, es incrementar todavía esa capacidad y es, por supuesto, estar muy por encima de la capacidad militar que se necesita para un conflicto como el de Ucrania y la OTAN. Créanme, está asustado. Y tan está asustado que hoy estamos viendo este discurso un día sí y otro también en Francia, en Reino Unido, en España, en Estados Unidos, en Polonia, en todos los países miembros de la OTAN. La nota de todos los días es: va a haber una guerra con Rusia, Rusia se está preparando, el poder de Rusia se nos está saliendo de las manos, porque están nerviosos. Y porque la mención que hizo Putin de guerra de facto, al mismo tiempo que se le acaba la paciencia y hace este reclutamiento masivo de soldados, que se está anunciando ya, por supuesto, está provocando, claro, una intervención occidental o una escalada en este conflicto porque tienen miedo a las futuras implicaciones del engrosamiento de las tropas rusas de nuevo. Es una acusación directa que está poniendo, por supuesto, a Occidente en la mira con una actitud de defensa ya frente a este conflicto. Y esto no solamente está sirviendo como un discurso para justificar las acciones en el gasto de defensa militar e incrementarla, sino que también están pretendiendo llevarlo como un mensaje a la comunidad internacional sobre el riesgo, sobre la profundidad y la seriedad de la actitud de Moscú
frente a un poder militar que está creciendo y que al parecer no pueden contener. Porque si lo pudieran contener, hoy el campo de batalla en Ucrania sería muy diferente. Y eso es lo preocupante. Porque ahora vemos más de cerca los movimientos militares. Rusia, por un lado, anunciando la creación de 4 nuevos ejércitos. Además de todo lo que ya tiene, 4 nuevos ejércitos, 100,000 soldados adicionales. Y eso, claro, que es una reagrupación de sus tropas. Es eso. De hecho, el mismo teniente general Pavliuk dijo que el plan exacto de Rusia no es completamente claro. Claro, no nos lo va a decir, pero es más que evidente que están formando un grupo superior a los 100,000 efectivos. ¿Para qué? ¿Es una nueva ofensiva? ¿Es un reagrupamiento frente a una escalada? ¿Es un refuerzo de sus unidades debilitadas? ¿Qué es? Eso es lo que no sabemos y eso es lo que tiene hoy tan nervioso a la OTAN. No es seguro lo que estén planeando. Con el Kremlin, con Putin, nunca nada es seguro. Pero lo que sí sabemos es que hay la posibilidad de una operación ofensiva en las direcciones al inicio del verano, y eso sí es real. El invierno está por concluir y entonces vamos a ver seguramente una escalada en el conflicto. Y por lo pronto los avances rusos no están mostrando ningún signo de desaceleración, no están mostrando signos de desgaste, no están mostrando alguna señal de que las municiones se les estén agotando, especialmente cuando hablamos de zonas como Avdiivka. Y luego vemos la situación en Ucrania con la acumulación masiva de tropas rusas en la región nororiental de Kharkiv, y eso nos está indicando precisamente un objetivo potencial para crear, digamos, una zona de amortiguamiento entre el territorio controlado por Kiev y las tensiones de las regiones fronterizas rusas de Belgorod y de Kursk, que han estado en el ojo del huracán. Estas regiones, si ustedes recuerdan, las de Belgorod y Kursk que hablábamos precisamente hace unos días, que se han convertido en verdaderos focos de tensiones porque han estado sujetas a muchas incursiones transfronterizas y ataques a larga distancia por parte de Ucrania. Y eso nos dice algo, porque más allá de los titulares, nos están revelando una estrategia de desgaste y de distracción. Es eso, es una distracción destinada a dispersar, por supuesto, o a intentar dispersar a las fuerzas rusas para que no estén en el frente de batalla y se tengan que replegar para atender pequeños incendios en un constante estado de alerta. ¿Les está funcionando? Lo dudo mucho, francamente, porque las cosas no han cambiado en el frente de batalla. Pero las estadísticas y los reportes nos están indicando que hay un aumento en la frecuencia de la intensidad de estos pequeños incendios o asaltos ucranianos en pequeñas comunidades rusas. Y esto nos está mostrando esta escalada deliberada de atacar objetivos civiles, pueblos civiles, para presionar a Rusia en su propio terreno con víctimas civiles. ¿Y por qué Ucrania se enfocaría precisamente en estas áreas específicas? ¿Se acuerdan que hablábamos hace unos días precisamente de esta famosa guerra asimétrica? Pues tiene lógica si lo pensamos bien, sobre todo cuando hablamos de Belgorod y Kursk, que no son solamente comunidades estratégicas, sino que también tienen una importancia muy grande para Rusia. Y cuando Ucrania dirige sus ataques precisamente a estas regiones, no solamente está buscando infligir un daño material para bajar la moral de las tropas rusas, también claro que está enviando un poderoso mensaje. Ningún lugar está fuera de su alcance, aunque se trate solamente de las pequeñas zonas fronterizas civiles, en donde no hay tropas militares, sino en su mayoría población. Y este enfoque que se pretende dar de una guerra total, que se extiende más allá de los objetivos militares convencionales, tiene ese objetivo, el de forzar a Rusia a dispersar a sus tropas que están en el frente de batalla, replegarlas para atender la seguridad fronteriza de estas pequeñas comunidades con Ucrania y con eso tal vez, si la estrategia les funcionara bien, aliviar la presión sobre los frentes críticos de batalla. Pero la naturaleza de estos ataques es más que obvia. Nosotros desde esta mesa es muy claro lo que está pasando, mucho más en el frente de batalla. Este tipo de incursiones rápidas, bombardeos de precisión nos están indicando una fuerza calculada que se está diseñando, por cierto, seguramente no desde Ucrania. Seguramente este tipo de acciones o de represalias vienen dictadas con sistemas de inteligencia occidental, porque son innovadores. Digamos que es una escala de
haz lo que puedes con lo que tienes. Y lo que tienen es poco, y lo que pueden es poco, pero hace mucho ruido. Y al realizar este tipo de ataques, Ucrania, por supuesto que también está probando la capacidad de respuesta y la paciencia de Rusia. Pero con esta nota, el mensaje que está mandando el Kremlin es: la paciencia se acabó, ha llegado a su fin y viene un asalto, un gran asalto para este verano, Alba. Así es. Una escalada aún mucho mayor de lo que veíamos. 100,000 nuevos soldados es muchísimo. Decíamos, la OTAN estaba haciendo el State Defender en el Ártico con 90,000 soldados y en ese momento nos sorprendió el número. Dijimos, son demasiados, y ahora Rusia dice, bueno, si ellos hacen las maniobras en el Ártico con 90,000, pues yo voy a sacar 100,000 soldados. Cada vez este conflicto se está poniendo más cruel, hay más dolor en medio de esto. Me encantaría que llegara a su fin y que pudiera firmarse y fumarse la pipa de la paz. Sería algo bueno, pero a como vemos las notas, a como estamos viendo todo eso, parece cada vez más y más y más lejano. Hablábamos hace rato en la mañana acerca de Polonia, de que ahora va a derribar todos los misiles que se acerquen a su frontera. No que crucen, solo que se acerquen. Dices, ¿cómo lo va a tomar Rusia? ¿Lo va a tomar como una agresión? ¿Cómo lo va a tomar? Porque no estamos hablando de los misiles que cruzan. Déjate tú, ¿cómo lo va a tomar? Y si truena en lugar de... Ahora sí que literalmente, y si en lugar de tronar un cohete, truena un avión. Exacto, es lo que decíamos, que puede prestarse a una mala interpretación. Pueden confundir un misil con un avión tripulado, que puede pasar ese tipo de cosas. No están exentos a los errores, a las fallas humanas. ¿Qué va a pasar? Y bien puede un misil ruso salirse de su sí. trayectoria, como ya pasó hace 3 días, impactar en un país miembro de la OTAN, como casi pasa, 39 segundos marcaron la diferencia. Y entonces también ese es otro extremo muy peligroso porque se va a armar la grande, Alba. Sí. O sea, estamos literalmente en la Guerra Fría. Sí, en una Guerra Fría, en un contexto muy caliente. Sobre todo cuando ya están vaticinando, no, en el verano se va a intensificar esto, porque ahorita está la guerra horrible, causando mucha destrucción, pero está el invierno, y el invierno está llegando ya a su fin, está en la etapa final el invierno. Entonces, cuando haya mejor clima, obviamente tienen más visibilidad, tienen más posibilidades de avanzar en el campo de guerra, y esto lo va a volver todavía peor. Claro. Y mira, fíjate, algo que me llamó mucho la atención es aquí el comentario de nuestro amigo Mariano. Dice, qué locura, muchos de esos soldados rusos, de las imágenes que son imágenes reales del frente de batalla, claro, lucen más jóvenes que yo, pobres chicos, que me imagino que el amor por su patria puede más. Pero en un mundo en donde, en lugar de que nuestros jóvenes estén en las universidades, cada vez son más los que están en frentes de guerra, sí. Porque guerras hay un montón por donde sea. Hoy en la mañana leí una nota, Alba, de la OTAN, de Stoltenberg, en donde estaba discutiéndose ya el hecho de que todos los países miembros de la OTAN tengan el servicio militar obligatorio porque deben estar preparados para la guerra. Y eso es preocupante para todos los que vivimos en países miembros de la OTAN, porque nos dice que nuestros hijos tienen que prepararse para una guerra con la que no estamos de acuerdo, porque es un mundo que en lugar de establecer mesas de paz, busca conflictos. Pone campos de guerra a disposición. Sí, no, terrible. Sobre todo cuando veíamos las imágenes, que obviamente no pasaban mucho en este lado del charco, de cómo muchos hombres ucranianos estaban huyendo de Ucrania porque ellos no querían ir a pelear. O sea, ellos no querían ir al campo de batalla. Ellos no estaban de acuerdo con esa guerra. Y muchos los criticaban y le decían, es que son cobardes, es que son cobardes. Es que no es ser cobarde, o sea, no queremos una guerra, queremos paz. Vivir en paz. Y si los ucranianos en ese punto, ellos no estaban de acuerdo con la guerra que se venía, amigos, eran ellos los que conocían mejor la situación que se estaba viviendo en ese país. Y hay que respetar la decisión de cada quien. Estaban huyendo, algunos se fracturaban. ¿Recuerdas que hubo varias notas en donde decían que muchos de ellos se fracturaban a propósito las piernas para poder evitar así ser reclutados? Imagínate eso. También hubo notas del otro lado, de Rusia, que muchos jóvenes hacían eso, se fracturaban manos o piernas para evitar ser reclutados. Y dices, ok, entiendo el punto, no quieren ir a la guerra. Y es que no queremos guerra. Sí.
tienen la oportunidad, escuchen esta canción de Miguel Bosé que se llama Nada Particular. Profunda, hermosa, desgarradora, sobre todo en estos temas. A mí me ha cambiado mucho la percepción de cómo esa canción hoy la escucho de una forma muy diferente. Nada Particular se llama. Dice algo así como vuelo herido, no sé dónde ir. Entre otras cosas dice que solo busca una patria fugaz, un lugar donde pueda estar y vivir en paz, ¿no? No te pido una patria fugaz, dice, solamente un lugar, una isla, un pedazo en el mar donde pueda vivir en paz. Y es lo que mucha gente quiere, vivir en paz. Alba, por cierto, conclusión final para el inicio del tema que sigue y que vamos a hablar más tarde. La cosa, amigos, es que esta nota de 100,000 nuevos soldados, que implicaría la mayor ofensiva que el Kremlin haya lanzado en la guerra en Ucrania, hoy también se está pensando, oye, ¿tú y sí son para Ucrania? 100,000 soldados, 4 nuevos ejércitos. 4 nuevos frentes van a ser. Se están formando 4 nuevos ejércitos, 100,000 soldados, producción masiva de las poderosas bombas FAB-3000, producción masiva de tanques de guerra. Los tanques, los stocks de las armas militares de Ucrania hoy están seguramente casi al tope, mientras hoy hace una declaración un alto general de Reino Unido que dice que el ejército británico no duraría ni siquiera 2 meses en una guerra contra Rusia antes de que se le acabaran las municiones. Mientras Rusia se está intuyendo con esa afirmación que tendría la capacidad de sostener su guerra con Ucrania y al mismo tiempo enfrentar, por ejemplo, una guerra con Reino Unido sin que se le acaben las municiones. Es una afirmación grave. No, claro. Pero también es parte de la manera en la que nos están insistiendo y bombardeando todos los días en esto de decir... El terror vende. Hay que invertir más en armas. Claro. Hay que subirnos los impuestos. Hay que dejar de comer carne todos los días. Mejor busquemos algo más barato. Para armas. Eurobonos. No necesitan los granjeros ni dinero. Necesitamos dinero para las armas. Deben alistarse para la guerra. Decía alguien en el chat, es que Rusia es una autocracia, no es una democracia. Legalmente es una democracia. En cuanto a los soldados, tanto en Rusia, supuestamente, como en Ucrania, eran obligados. No tenían decisión. Es por eso que decidían lastimarse para no ir a la guerra. Y la propaganda, Alba, híjole, claro. La propaganda con la que se venden las cosas. Yo no vivo en Rusia, así que francamente no sé cómo sea realmente desde adentro vivir en Rusia, si se aprecia igual a como lo apreciamos por aquí, por ejemplo, que pensamos que su democracia no es sólida como las nuestras, que su libertad de expresión es terrible, etcétera, el respeto a los derechos fundamentales. Y después de que terminamos de hablar de eso, Alba, y de Navalny, por ejemplo, cómo está sospechosísima la muerte del opositor más grande de Putin. Y hay otra versión de las cosas, que Navalny era patrocinado por Washington, que Navalny sostenía un discurso muy racista en contra de la comunidad árabe. No lo sé, hay esa otra versión, pero también hay otra cosa, Alba. Mientras criticamos a Navalny, se está discutiendo el tema de Julian Assange, que es el Navalny de Estados Unidos, que hoy está escondido el pobre hasta la fecha, luchando por la libertad de expresión y por el libre periodismo, porque lo van a cazar hasta la muerte por haber revelado, básicamente más que revelado, lo que hizo es crear un sitio de divulgación de información periodística en donde se revelaron secretos demasiado incómodos del gobierno. Y entonces la hipocresía de la doble moral, donde queremos imponerle al mundo nuestro estándar de democracia cuando también nosotros tendríamos que enfocarnos en nuestros propios sistemas democráticos. Ya que andamos criticando lo que le pasó a Navalny, ¿por qué no hacemos algo para que Julian Assange no sea el siguiente Navalny? Estaba esta semana viendo, Alba, la nota de que se estaba discutiendo la posibilidad de que Estados Unidos retirara los cargos en contra de Assange. Al final, ya no sé en qué terminó esa discusión. Lo que sí sé es que Reino Unido retrasa la audiencia. Y claro, es más que evidente de lo que estamos hablando aquí. Biden no quiere que le truene el cohete en la mano en plena elección de que se extradite a Julian Assange cuando los estadounidenses están pidiendo la libertad de Julian Assange. Llegaría a Estados Unidos como una víctima
en contra de la represión a la libertad de expresión. Y entonces, claro, no quiere que le estalle este cohete, no quiere pasar a la historia como el presidente represor, el presidente que reprime la libertad de expresión mientras habla de democracia. Entonces, mejor ahí te la guardas, Reino Unido, que le truene el cohete a Trump. Exacto, siguiente, que le baje la popularidad. Pregunta seria. ¿Qué pasaría si una potencia de la OTAN, una de las más poderosas como Reino Unido, se enfrentara a la guerra contra Rusia? No lo digo yo la respuesta, vamos al grano. El general Rob McGowan, que en una reunión del Comité de Seguridad soltó esta bomba, en donde dijo que el Reino Unido se quedaría sin municiones y equipos y no duraría ni siquiera 2 meses si se enfrentara a una guerra contra Rusia. Ni 2 meses duraría Reino Unido frente a frente contra Rusia. ¿Qué tan grave es esta situación? Evidentemente es gravísima porque estamos hablando de una nación que supuestamente, según teníamos entendidos, era una potencia militar que podía poner en jaque en solo unas semanas o par de meses a Rusia. Y no solamente no es así, sino que no le duraría ni 2 meses. Marc François, que es miembro del Comité de Defensa, también dijo algo bastante preocupante. Preguntó si podían enfrentarse a Putin más allá de ese tiempo y la respuesta de McGowan fue directa: no. No se trata solamente de un problema de municiones, dijo, es una cuestión de preparación. Municiones de entrada no tienen para más de 2 meses, pero aparte de que no tienen las municiones, dicen, es una cuestión de preparación para un conflicto prolongado. Literalmente, si pueden ustedes echarle un ojo a esta nota, ya hay varias versiones que están saliendo en estos momentos en español. Esto es de hace unas horas. Dice, no estamos preparados para una guerra duradera contra Rusia, según las declaraciones de McGowan. Y aquí surge una pregunta crítica. La pregunta del millón. ¿Por qué esta situación? Se supone que Reino Unido es un miembro prominente de la OTAN. Se supone que es una potencia militar. Debería de estar en la vanguardia en la preparación militar. Tal vez una respuesta aceptable es que el resultado sería incierto, que habría sorpresas, que tal vez podría haber reveses. Pero decir, ¿qué nivel de optimismo? Decir que ni siquiera le duraría Reino Unido 2 meses al Kremlin. Ahora veamos los números. El gasto en defensa del Reino Unido, que se espera que sea del 2.3% del PIB tan solo el próximo año, suena bastante considerable, pero cuando lo desglosamos, supuestamente estos funcionarios es poco dinero y dicen que se queda corto frente a las amenazas actuales del Kremlin. McGowan, de hecho, dijo que el gasto actual del Reino Unido no cubre todas las amenazas que enfrentan. Es como si nos dijeran que el precio no incluye los impuestos. ¿Qué están ocultando realmente con estas declaraciones? Puede que no sea un secreto, pero definitivamente es una admisión de debilidad, es una admisión de vulnerabilidad, pero también hay otras declaraciones del artículo que vale la pena echarles un ojo. Por ejemplo, esto que dijo Grant Shapps, que es el secretario de Defensa de Reino Unido, que intentó calmar un poquito las aguas. Dijo que debido a que la OTAN y el artículo 5 del Tratado de Defensa Mutua, pues el Reino Unido no lucharía solo, entonces ese escenario nunca llegaría. Sí es cierto que a lo mejor ellos solitos no duran 2 meses, pero ya entre todos echándole montón a uno, pues puede que sí. ¿Es esto suficiente para calmar las preocupaciones de la bomba diplomática y en materia de seguridad militar que se aventó este alto militar de Reino Unido? Porque en teoría suena bien esto de echarle montón, pero en la práctica estamos viendo que la historia es muy diferente. Confiar exclusivamente en las alianzas podría ser un riesgo si estas alianzas no son serias o no responden como se esperaban en los tiempos de crisis. ¿En quién van a confiar? ¿En Emmanuel Macron, por ejemplo? François y Shapps, en este artículo del día que de verdad vale la pena leerlo, me parece que han puesto precisamente el dedo en la llaga. El Reino Unido dice que necesita más dinero para comprar más municiones y sistemas antimisiles. No quieren aceptar algo. Nos lo quieren ocultar. No tienen municiones porque se las acabaron. No tienen sistemas Patriot ya porque se los mandaron a Ucrania. No tienen mucho armamento porque lo gastaron en una guerra mal coordinada.
una guerra proxy. Y aquí viene la parte más complicada. Rishi Sunak, el primer ministro, y Jeremy Hunt, que son figuras claves también en la economía del país, no confirmaron cuándo se cumpliría ese objetivo de aumentar el gasto de defensa del 2.5 del Producto Interno Bruto en uno de los peores momentos de la economía del Reino Unido. Entonces, el dinero es limitado. Si incrementas el porcentaje de tu PIB, algo le tienes que restar. Es un juego de suma y restas. Si le subes al gasto militar, le tienes que recortar algo más. ¿A qué? ¿A la educación? ¿A la salud? ¿A la seguridad? ¿A las fuentes de empleo, por ejemplo? Esta incertidumbre financiera no solamente está poniendo en riesgo la preparación militar, sino que también está enviando un mensaje que siembra el caos, que siembra una gran preocupación, no solamente a los aliados, por supuesto a la población del Reino Unido también, porque McGowan dijo proyectar confianza con este comentario, que su intención no era soltar una bomba, pero admitió también que el riesgo de gestionar este riesgo operativo, dijo, sin los recursos deseados, es una realidad. Es decir, con el gasto de defensa militar actual no le duran ni 2 meses a Rusia y entonces necesitan dinero. ¿Cuánto? Mucho, pero mucho más. ¿Cuánto costará entonces? ¿Está realmente preparados? Dime, porque me desespera esta situación y no me quiero yo ver en esta guerra que ya viene mañana y en donde Rusia nos va a devorar en menos de 2 meses. ¿Cuánto tengo que pagar? Dime un número que yo lo pongo, así no tenga que comer. Bueno, dicen que es más de lo gastado hasta ahora y eso es seguro. No nos dan una cifra concreta. Es como el famoso vendedor que no te quiere decir el precio porque ya sabes que el precio es de locura. Y que cuando te lo digan probablemente te vas a desmayar, así que se va con todos estos rodeos para intentar justificar todo ese sobreprecio. Y aquí es donde la estrategia y la realidad, amigos, comienzan a chocar. Afirmar que están listos para una guerra es una cosa. Estar preparados para un conflicto prolongado con Rusia, por ejemplo, es una muy distinta. Y yo creo que ese es, por supuesto, parte del meollo de este artículo y de estas declaraciones. Porque este escenario evidentemente que nos lleva a una reflexión mucho más profunda sobre la preparación militar de los países miembros de la OTAN en estos supuestos tiempos de paz, que de paz no tienen nada. No se trata solamente de tener el equipo militar, que no lo tienen ya porque se lo gastaron. Se trata de tener la capacidad de sostener un conflicto a largo plazo. Si algo ha aprendido Ucrania, es que eso es lo que falló. Y si algo ha aprendido Rusia, es que esa es la clave en el frente de batalla. ¿Qué significa esto entonces para el Reino Unido y también para la OTAN por completo? Significa que la preparación militar no puede tomarse a la ligera, pero parece que malgastaron todas sus reservas militares de una forma sumamente irresponsable. Y la admisión precisamente del general McGowan no es solamente una llamada de atención para el Reino Unido, es un jalón de orejas terrible para la OTAN. En un mundo donde los conflictos están a la orden del día, donde todos los días parece estallar un nuevo conflicto y todos los días parece el mundo estar más propensos a una nueva guerra porque muchos de nuestros mandatarios le están soplando todos los días a ese fogón, la pregunta es, ¿están todos los miembros de la OTAN listos para enfrentar una guerra prolongada? Los propios miembros de la OTAN están contestando esa pregunta ya. Pero la guerra no es solamente un asunto de iniciar combates. Es un asunto de mantener la capacidad de luchar a largo plazo y eso es lo que hoy nos están diciendo. Y parece que hoy lo que están diciendo es, desesperadamente necesitamos dinero, desesperadamente vamos a hacer sacrificios y desesperadamente te vamos a quitar el dinero de tu bolsa para comprar más armas porque vale la pena que dejes de comer, que entremos en crisis, que te subamos los impuestos, Alba, claro. Porque la OTAN es primero porque y la guerra ya viene y no hay manera de, oye, y si hacemos una mesa de paz, no estés fregando con eso de la paz. Eso no deja. La guerra viene y punto. Ya no me estés cuestionando si hay opciones de paz. La guerra viene y necesitamos tu dinero. Claro, ya la guerra viene, ya lo han dicho, ¿te acuerdas? Lo hemos mencionado aquí mucho. Cuando el secretario de la OTAN primero dijo que en 20 años y luego dijo, no es en 20, es en 8, retiro lo dicho. Y luego dijo, no. Hice mis cálculos y el tiempo se redujo. Ya no son 8, ya son 5. Y entonces a mí ya me da miedo que este señor salga porque cada vez reduce y reduce más. Ya mañana van a ser 3 meses. Pero
Hoy sale Reino Unido y dice, no, ya ni le bajes, porque nosotros no aguantaríamos 2 meses. Y nosotros también se los dijimos aquí en otro podcast. Las investigaciones han dado que todos se quedaron sin el arsenal por mandarlo a Ucrania. Falta de coordinación, mala planeación, lo que ustedes quieran. ¿Y pero de qué sirvió, Alba? Claro, se gastaron en el arsenal. O sea, en tanques, como los Abrams o tanques así de combate, necesitan por lo menos 13 años para tener el restock. Supuestamente, algunos especialistas en guerra y armamento. Para municiones y todo lo demás, necesitan por lo menos 5 años. Entonces, ¿a qué le andas atizando el fogón? Sí. ¿Por qué no mejor hacer diálogos de paz y que nadie se meta con nadie? Respetar. La famosa democracia, eso que tanto pregonan, ¿por qué no respetarlo? ¿Por qué no respetar a los demás países? ¿Por qué querer imponer lo que a ti y a mí nos hace felices a los demás? Es esa necesidad de tener el control a fuerza de, porque si tú no estás conmigo, estás en mi contra, ¿por qué no aceptar que todos tenemos una opinión diferente? Alba, ¿y te fijas en la retórica del discurso que se nos está queriendo vender en la propaganda de los medios de comunicación? Mira, este tipo de notas no se trata, si tú te fijas, de decir, fíjate lo que viene implícito aquí. No se nos está diciendo, por ejemplo, les vamos a cobrar más impuestos, vamos a subir la inversión del Producto Interno Bruto en armas para ser superiores a Rusia. Nos están diciendo que lo van a hacer para durarle más tiempo. Exacto. Porque no le duran ni 2 meses. Ni siquiera para ganarle. O sea, no. Exacto. O sea, qué grave, ¿no? Claro. Entonces, si ya estás diciendo eso, ¿para qué vas a invertir tanto dinero? ¿Para qué vas a sacrificar inocentes, como van a ser los soldados? Porque están ahí por convicción, por lo que ustedes quieran. Pero no creo que tampoco ellos estén, sí, vamos a ir a morir. ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere una guerra? No. Bueno, la industria armamentista. La industria armamentista, claro. Entonces, ¿para qué? Ahora, ¿Para qué sacrificar gente? ¿Para qué causar más daño, más destrucción? Ahora, porque la reconstrucción es negocio. Sí, no, y es que dice Reino Unido, Rishi Sunak, sale el primer ministro a temperar los ánimos y decir, bueno, pues si no le duramos solos ni 2 meses, en eso pues no mentimos. Pero somos 32. Pero le vamos a echar montón y entre todos sí le ganamos. O al menos le duramos más. Pues, ¿no se supone que la guerra en Ucrania es una guerra proxy y en realidad todos los países de la OTAN le están metiendo dinero y armamento? Pues hermano, ¿en qué mundo vives? ¿Que no estás viendo lo que está pasando en Ucrania? Es que fue una paliza, Alba. O sea, nos puso en ridículo años. Un grupo de dirigentes ahí. Ahora, Alba, ¿qué queda como para que tú digas, no, bueno, es que se reservaron armamento para Ucrania que no se ha soltado, pero eso cambiaría el campo de batalla? Es muy poco lo que se ha reservado ya. Sí. Por ejemplo, ¿qué es lo poco que se ha reservado? Se supone que los F-35, que no se le han dado a Ucrania, pero que ya han entrado en el espacio aéreo ucraniano, ahora sabemos eso. Y, por supuesto, lo que no ha entrado son submarinos y armamento nuclear, ni Dios lo quiera, porque todas las partes tienen. Sí, no, y eso no ha entrado. Y obviamente los F-35 no se los van a soltar. Supuestamente los originales, no las copias de Abrams que le mandaron a Ucrania, porque ya les mostramos también aquí un video de unos soldados rusos cuando entran que decían, esto no es lo que dijeron que era, esto es un chiste. Sí. Que supuestamente también dijeron que no, que les habían quitado blindaje, que les habían quitado muchas cosas por si caían en manos rusas, que no se robaran los... Sí. Ahora sí que el prototipo para que no supieran las debilidades. Bueno, vamos a suponer que no fueron los Abrams originales los que le mandaron a Ucrania, entonces están reservando los originales, los que sí son... Ya de veras. Lo mejor los de lo mejor. Los que sí tienen estéreo, Spotify, Bluetooth, todo, asientos de piel. Bolsas de aire. Bolsas de aire. Eso sí, que son los meros buenos, esos se los reservaron, vamos a poner. Pero es que realmente se están reservando ya muy poco. Sus reservas están en números rojos. Claro. Ahora, a este momento... Para este día ya el Kremlin tiene todos los planos de cómo construir Abrams y cómo construir Leopards. Bueno, Leopards no, porque fíjate que Alemania se ha estado resistiendo hasta donde yo sé en mandarlos. Que me corrijan mis amigos. No sé si ya tenían algunos. Dijimos que habían Leopards destruido. Destruyeron. Sí. Es cierto. De hecho, habían destruido ya 4. Lo dijimos aquí. Lo dijimos aquí en esta mesa. Es verdad. Leopards ya hay en Ucrania. Ya los destruyeron. Ya le sacaron todos los croquis. Abrams también, ya los inmovilizaron, fueron y los analizaron ya hasta en las anginas. Ya les empezaron a destruir Patriots también, que están juntando polvo, que mismo Ucrania, no lo sacó el Kremlin, mismo Ucrania, y se los dijimos también aquí,
Salió bien molesto. Salió muy molesto a decir que se los mandaron, pero se los mandaron sin nada. O sea, no tienen municiones. Son los lanzadores sin los misiles. Exacto. Entonces, tienen la resortera, nada más no tienen las piedras. Es lo peligroso, ¿no? Ese es el problema, Alba, de lo que estamos viendo aquí hoy, que me parece que es bastante delicado. Porque no queremos caer en la retórica de este juego, porque de verdad que nosotros no le vamos a dar juego a este tipo de sensacionalismos que sabemos para dónde va. A sembrarnos un pánico inminente de decir, no le duramos ni 2 meses. Sí, como decíamos ayer, como dice la canción. A ver qué puedo empeñar, ten todo mi dinero, pero por favor que duremos 3. Salió nota real, Alba. Escandalosa, por cierto. Sí. Salió la Organización Mundial de la Salud a decir que para el 2050 los casos de cáncer en el mundo van a crecer, no me acuerdo, un 80-90%. Una cosa, Alba, fuera de proporción. Claro. O sea, pero que eso no va importa. a decir que la guerra va primero. 7 de cada 10 personas, una cosa así de escandalosa. Voy a checar el dato y se los paso con todo gusto, pero una cosa muy escandalosa, va a tener cáncer en algún punto de su vida. Y en lugar de que reforcemos nuestros sistemas de salud, eso puede esperar. Claro. La guerra. Eso es en lo que hay que invertir. Eso puede esperar porque eso es negocio de otra industria. Entonces, La guerra es negocio ahorita para la industria armamentista. Que todos nos enfermemos es negocio para la industria farmacéutica, que son los grandes patrocinadores de todo. Entonces, todos flojitos y cooperandos, amigos, empiecen a empeñar porque van a necesitar dinero para la guerra. Y pues empiecen a empeñar todo porque van a necesitar más dinero. Si estas estadísticas de la OMS, que se supone que no hay que cuestionarla porque eso dice el algoritmo, son ciertas, bueno, pues entonces tendríamos que estar invirtiendo en salud. ¿La guerra es cierta? Amigos, sobre los hechos futuros no hay nada cierto. Exacto. ¿Podemos prevenirlo? Claro. Que no sea negocio, eso es otra cosa. En lugar de que invertamos para lo que sí sabemos que viene escalando según la ciencia, estamos invirtiendo más en este tipo de propaganda que nos quieren asustar, generar un caos terrible para que nosotros digamos, toma de mí lo que tú quieras, OTAN. Claro. Hazme sentir a tu manera. Cuando deberíamos de estar, y los países, y deberíamos de exigir que nuestros países inviertan más en los sistemas de salud, en los sistemas de detención temprana de enfermedades, en mejores sistemas educativos para que nos eduquen mejor en qué alimentos nos ayudan a nuestro cuerpo a que nuestro cuerpo sane, que prevenir enfermedades. Oye, no importa. Un montón de microplásticos en el ambiente, químicos, pesticidas. ¿Qué deja la guerra? Alba, ¿qué me platicabas? Algo terrible. Que en México se acaba de anunciar, según el Poder Judicial, que se permite el uso del glifosato por tiempo indefinido para... Es terrible. Y es terrible. En Estados Unidos se sigue multando. Estemos o no nos gusta el Reforma, porque luego dijeran, es que el Reforma medio... Sí, pues el Reforma trae la nota. Bueno, muchos. Muchos, pero sí. Yo lo vi en el Reforma, pues. Entonces, por eso lo digo. Que yo le decía, Víctor, es terrible. Es terrible que se le siga dejando entrar el glifosato, porque obviamente, pues entonces para el 2050, por supuesto que vamos a tener esas cifras, porque ya están trabajando para que todos poco a poco nos vayamos enfermando. Y tú dices, es que yo como frutas y verduras. ¿Qué clase de frutas y verduras? Porque no sabemos qué le ponen en los campos. Pero la carrera de los tiempos de esta narrativa oficialista es 2050. Está muy lejos. ¿Quién sabe si llegamos? A lo mejor ni vivos llegamos porque esto con la guerra con Rusia viene en 5 años. Ven. ¿No me dijiste que 20? No, me equivoqué. 5. 5, ya corregí los cálculos. Saca la lana, ya se la saben. Sí. Flojitos y cooperandos. Ya se la saben, cámara. ¿Sí? Cámara, ya se la saben. Amigos, muchas gracias por unirse, por cierto, a nuestro podcast de En la Noche. Y nos vemos mañana. Gracias por estar aquí. Gracias, hasta mañana.